la pandemia, la epidemia Colombia. Voy a hacer una breve presentación. Yo soy Hernán Roberto Meneses, soy ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica, graduado en el año 80. Tengo una especialización en finanzas de la Universidad AFIT de Medellín y una especialización en alta gerencia en la Universidad de los Andes. Me he desempeñado como asesor del Ministerio de Comunicaciones, asesor del área metropolitana, jefe de planeación de Manizales, y compartiré con ustedes por unos minutos, gracias a la invitación, reitero, de la Universidad Nacional, de la Facultad de Administración y del programa de extensión, y gracias a la gentil invitación de la doctora Luz María Robledo y a la colaboración de su equipo, esta presentación que tiene por objeto mostrar un camino de cómo abordar en los próximos 10 años la situación de crisis que hoy estamos enfrentados. Quisiera saber si me están escuchando correctamente, si están viendo la pantalla. Santiago, ¿cómo me escuchas? Sí, señor, se está viendo y escuchando perfecto. Muy bien. Esta primera Gracias. diapositiva... Una pregunta. Discúlpeme, ¿tendremos presentación más adelante? ¿De pronto nos la puede compartir o algo? ¿O tomamos apuntes? ¿Qué recomienda? Claro, con el mayor gusto. Al final de la reunión, todas las personas que se registraron o por el chat nos dejan sus correos, les vamos a hacer el envío de la presentación, por supuesto. Al final de la presentación vamos a abrir preguntas y pues lo interesante es que podamos compartir este espacio y discutir algunos temas. Bueno, esta primera diapositiva tiene una ilustración de Andrés Acevedo donde se ve una mariposa y en las alas de la mariposa hay personas que están tomadas de la mano representando a los colombianos. La mariposa emerge del capullo después de ser crisálida. La palabra crisis viene justamente de crisálida. Y esta crisis debe dar lugar a que salga una mariposa. Por eso la charla se llama Colombia 2030, porque estamos planteando que en un horizonte de 10 años resolvamos los asuntos que nos está planteando la pandemia y que en consecuencia vuele una mariposa y como está allí sobre el territorio de manera que desde las estrellas, el aire, el cielo, el agua, las montañas, los lugares que habitamos estén en una mayor armonía. Lo que se nos ha dicho por los expertos frente a los manejos de la pandemia es que esta línea roja, que es la capacidad del sistema de salud, no debe ser rebasado por las demandas de la epidemia. Ese es fundamentalmente de donde se deriva la expresión aplanar la curva. La curva roja sería lo que ocurriría si no se tomaran medidas de aislamiento o confinamiento y el único objeto es reducir las demandas del sistema de salud. Pero de eso hay bastante literatura y no me detendré en este asunto. Lo que sí está claro para la mayoría de quienes han venido haciendo análisis como economistas sobre los resultados que tendrá la pandemia, aquí pongo los de la Universidad de Navarra, en su sede de Nueva York, que muestra las estimaciones de lo que serán los resultados de crecimiento del Producto Interno Bruto de los países más ricos. La línea punteada es el 0,
O sea, la mayoría de los países van a Y tener tasas de crecimiento negativas, ¿sí? para los municipios, exactamente, para los municipios. Espérame un segundito, yo por aquí me pongo en silencio en una. Bueno, el caso de la China que crece del orden del 10% va a tener una caída súbita importante, pero va a seguir siendo positiva, del orden del 2,6% su tasa de crecimiento anual, que será inédita. En los últimos 30 años han estado muy por encima del 5%. Entonces, lo que está claro es que todos los países, o por lo menos todos los que están allí analizados, que son los de los países más desarrollados, van a tener tasas de crecimiento negativas. Si observamos lo que se prevé que van a ser el comportamiento de la bolsa, aquí están hacia la izquierda las barras, que son las contracciones de la valoración bursátil por sectores. Entonces, tenemos el sector de gas y petróleo, que puede contraerse hasta en un 50%. Quiere decir, en Exxon se les va a reducir el valor bursátil por lo menos en un 50%, pero el menos afectado, todos los sectores van a ser afectados y los menos afectados serán el sector de la media, que podría tener reducciones en el valor bursátil hasta del 32%. Va a haber entonces una contracción de la economía y una contracción supremamente importante en el valor bursátil, lo cual genera pues un pánico en los mercados y implica que los inversionistas se resguardan en oro o en otros valores. Aterrizando en Colombia, lo que se ha dicho es que la recuperación va a tomar por lo menos un año. Este es un ejercicio que ha hecho Deloitte, en el que hay distintas pendientes para los distintos sectores colombianos. En azul, por ejemplo, están los viajes, en rojo están los hoteles y así sucesivamente. De suerte que en marzo del año entrante, de acuerdo con las proyecciones de Deloitte, una consultora empresarial muy importante en el mundo, que también tiene sede en Colombia, nos estarían diciendo que la mayoría de los sectores económicos estarían volviendo a la normalidad en marzo del año entrante. EAFIT recientemente invitó a los más importantes economistas colombianos a que hicieran un análisis sobre las consecuencias para nuestra economía, y estos son los resúmenes de lo que ellos dijeron. Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN y en la actualidad consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, dice, tener el aparato económico apagado puede tener implicaciones hasta de una reducción del 30% en el PIB. El aparato de producción no se puede romper, cueste. Dice adicionalmente que debe haber una articulación entre organizaciones, empleados y gobiernos. Plantea cómo la llegada de Estados Unidos a Venezuela puede representar oportunidades a Colombia en los próximos meses. Por ejemplo, en temas como el del control de la energía y los servicios públicos en Venezuela. De todas maneras, el mercado de Venezuela es un aspecto supremamente interesante para el crecimiento colombiano. Luego, es importante lo que llama la atención el economista Juan Ricardo Ortega. Mauricio Reina es el presidente del grupo Nutresa, uno de los grupos empresariales más importantes que hay en Colombia. Dice, se debe mantener el empleo y mantener de esa manera el ingreso y el gasto. Las empresas deben aguantar, no destruir empleo para evitar una recesión en forma de él. Los economistas se van a referir a la recuperación en estas letras, o en la letra V o en la letra L. O en la letra L. La letra V para indicar un crecimiento rápido y una aceleración de la recuperación, o la letra L para indicar una
recuperación más lenta. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, dice, debe haber una reactivación de la economía con un efecto en V pequeña. El Banco de la República debe dar buenas respuestas, aplaude las medidas que ha tomado el banco sobre disminuir la tasa de interés y proporcionar liquidez. Llama la atención sobre la importancia de que el Fondo Nacional de Garantías se convierta en quien avale los créditos que deben estar disponibles para los empresarios. Eduardo Lora, de Fedesarrollo, dice, se deben tomar medidas más ambiciosas en cuanto al empleo del ingreso. Debe haber una reforma integral de impuestos y seguridad social, mayores impuestos a los privilegiados, eliminación de exenciones a los altos ingresos, devolución del IVA, reforma pensional progresiva y proformalidad. Y habla de un asunto interesante que es un registro universal de las personas para fines fiscales. Finalmente, llama la atención sobre la necesidad de que haya un financiamiento de corto plazo con las entidades multilaterales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y la emisión solo en caso de ser necesario. Dice también que esto se debe realizar con una conversación entre las élites económicas y el gobierno, lo cual me llama poderosamente la atención, como si estuviéramos en el medioevo. La revista Semana dice, ¿qué nos espera? Cero crecimiento del Producto Interno Bruto o tasas negativas. Ese es pues el panorama económico y mundial, panorama económico colombiano y el panorama económico mundial. El Instituto Nieman de Israel le encomienda que haga una pesquisa sobre qué se está investigando en el mundo alrededor de los efectos de la pandemia. He señalado una sola frase de este informe que revisa a su vez cientos de informes sobre los efectos de la pandemia. Dice la frase, prepárate para un mundo cambiado. No seremos los mismos después que todo esto pase. Y esta es quizás la frase con la que quiero resumir esta primera parte de la presentación, y es que la economía, la educación, la salud no va a ser la misma después de la pandemia. Hay un antes y un después de la pandemia. Sobre cómo imaginar el futuro próximo, voy a citar un par de frases, una de el diario madrileño, eldiario.es, que dice, el virus rescata de nuestra desmemoria el concepto de género humano y la noción de bien común. Tal vez los hilos éticos más valiosos con los que comenzar a tejer otro modo de vida y otra sensibilidad. Y en el portal digital Las Dos Orillas nos encontramos con este artículo que trae esta frase. El mundo necesita un pacto de convivencia equitativo y justo que nos permita vivir pacíficamente bien entre los humanos y en armonía con la naturaleza. El artículo este último artículo hace referencia a la idea de un nuevo contrato social, como alguna vez lo expresó Juan Jacobo Rousseau, como el contrato que debemos firmar entre nosotros los seres humanos o entre nosotros los colombianos, que es la Constitución, pero también con la naturaleza. O sea, necesitamos un nuevo contrato social con la naturaleza y con las personas, más equitativo, más justo. Tenemos un plan nacional de desarrollo a 4 años. Evidentemente, este desafío que nos está enfrentando el COVID no se resuelve con el Plan Nacional de Desarrollo, pues porque en primer lugar no lo consideraba y en segundo lugar porque en 4 años quizás no podemos hacer las transformaciones que nos está demandando para la sociedad, para el territorio y para el Estado. Luego, lo que estamos proponiendo es un pacto que por lo menos nos lleve hasta 10 años más allá. Por eso denominamos Colombia 2030 esta propuesta. Nos debemos sentar para que hagamos un proyecto de largo plazo y para que como una sola unidad, en la unidad nacional, como lo representa nuestra bandera,
hagamos a Colombia 2030 como un sueño de sociedad. Vamos a ver entonces a continuación cómo construir ese sueño, cómo hacer que este desafío, esta crisis, la vamos a enfrentar con recursos y capacidades que las tenemos. En primer lugar, juntar los recursos, juntar las fuentes. Y aquí voy con la dispensa de ustedes a citar un pedazo que hago en clase cuando con los estudiantes en una bolsa, en unas monedas y digo, por favor pongan en esta bolsa lo que no le haga falta para el pasaje. Y se recogen 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 pesos en moneditas. Con esas moneditas compramos una colombiana y unos chocorramo. Y nos comemos un vaso de colombiana con un poquito de chocorramo. La lección aquí es que con 200 pesos, con 100 pesos, con 50 pesos o con nada, porque algunas personas pusieron nada, pudimos comer todos algo de colombiana y algo de chocorramo. 200 pesos o 100 pesos o nada no compran un vaso de colombiana y un poquito de chocorramo. Pero cuando juntamos esos poquitos, sí podemos comprar, sí podemos hacer. Bueno, esta lección la encontramos también en el semáforo de la esquina, cuando la persona nos dice, me faltan 400 pesos para juntar para la pieza de esta noche. Ese concepto en matemáticas se denomina aditividad. Cuando hay unos 100 pesos o la frase aquella de hacen falta 5 centavos para el peso. Esos últimos 5 centavos son mucho más importantes que los otros 95. Es lo mismo que ocurre cuando usted va al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo y le dicen debe demostrar que el crédito va a producir los impactos. Obviamente el proyecto debe tener unas fuentes de financiación y una parte es el crédito. Hay que demostrar que el crédito es los 5 centavos para el peso. Aquí lo que quiero llamar la atención es que cuando juntamos los recursos, en este caso de la nación, los departamentos y los municipios, podremos soñar con un nuevo país, con una nueva sociedad, con un nuevo pacto con el territorio. Y por eso, lo primero a lo que nos vamos a concentrar, y lo vamos a ver con algún detalle a continuación, es cuántos recursos podríamos disponer para ejecutar esos sueños. Lo otro es sencillamente soñar un futuro a 12 años, a 10 años, hacer una cartera de proyectos, evaluar, priorizar, que hay suficiente manera de hacerlo y finalmente ejecutar y con un lazo de control, con un control ciudadano serio, con una ciudadanía 2.0, con una democracia 2.0, hacer que ese ciclo finalmente se cierre de la mejor manera y que lo que ejecutemos sea justamente lo que soñamos y que se haga de la forma más correcta posible. ¿Cuáles son esos recursos? Esos recursos son los de la nación, los de los departamentos y los municipios. Y son del orden, ya lo vamos a ver en detalle, pero como seguramente todos nos estamos preguntando, ¿y de qué estamos hablando? Estamos hablando de 176 billones de pesos que podríamos juntar entre las diferentes fuentes para desembolsar en los próximos 12 años, porque todos no los necesitamos juntos el primer día de la ejecución. Para entender qué es 1 billón de pesos, hago este ejercicio también, me disculpan que cite la clase de la cual soy docente. 1 billón de pesos se podría entender de la siguiente manera. Nos vamos de Pasto a Barranquilla caminando y cada que damos un paso dejamos 1 millón de pesos. Al final, cuando lleguemos a Barranquilla, habremos dejado a lo largo de ese recorrido 1 billón de pesos. Lo que quiero notar es que 1 billón de pesos, que es 1 millón de millones de pesos, porque hay aproximadamente 1 millón de metros entre
Cartagena y Pasto aproximadamente, pues es un recurso pedagógico. 176 billones de pesos son una suma supremamente importante. Muy bien, vamos a ver entonces los detalles de cómo juntar esa plata. ¿Cómo soñar? Pues nos sentamos, pensamos qué es lo que necesitamos para enfrentar las nuevas realidades, hacemos una cartera de proyectos en las distintas ramas, evaluamos y definimos qué es lo que vamos a ejecutar. Bueno, entonces miremos de dónde vamos a sacar la plata. La gráfica de la parte superior izquierda muestra la deuda colombiana. Lo que es en verde son bonos. Obviamente nosotros no podemos ir a la Bolsa de Nueva York o donde estén emitidos los bonos y decir, no vamos a pagar, no. Entonces los bonos los dejamos quietos. Pero los créditos con la banca multilateral, o sea, con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo u otros organismos multilaterales como el BID o como otros, que son el 44% de la deuda, que son del orden de 70 mil millones de dólares. Nuestra deuda es del orden de 70 mil millones de dólares y el 44% son con organismos multilaterales. De ahí podemos decir que en los próximos años, digamos en los próximos 4 años, convenimos con esos organismos aplazar el pago de las cuotas por esos 4 años. Eso nos generaría del orden de unos 42 billones de pesos, o en dólares, 6.400 millones de dólares por año. La otra fuente es el Sistema General de Regalías. El presupuesto bianual, y aquí tengo el diario oficial y la ley 1942 de 2018 que aprobó el presupuesto bianual para la vigencia 19-20, que es del orden de 24 billones de pesos, o sea, 12 billones por año. Si el 20% de los recursos que hay disponibles por regalías los dedicáramos a este plan, estaríamos hablando de 28.8 billones de pesos en ese horizonte de 10 o 12 años. El presupuesto general de la nación dedica a inversión una suma que es del orden de 40 billones por año. Si de ahí tomáramos solo el 10%, o sea, para no afectar ni en la ejecución del plan de desarrollo de una manera grave, ni lo que viene en marcha, estaríamos hablando de 48 billones de pesos en los próximos 12 años. Las 10 más importantes empresas estatales que generan utilidades, de acuerdo con el informe de la Contaduría General de la Nación, y en la lista la encabeza Ecopetrol, CENIT, Banco de la República, Oleoducto Central, etcétera, son del orden de 25 billones de pesos por año. Si de esas utilidades dedicáramos solo el 10% durante 12 años, tendríamos otros 30 billones de pesos. Y si a los departamentos, primero están los municipios capitales, las 13 áreas metropolitanas más importantes de Colombia, si les pedimos que dediquen del presupuesto de inversión el 10%, entonces estaríamos recogiendo una suma del orden de 18 billones de pesos. Y en el caso de los departamentos, el 10% de sus recursos de inversión son del orden de 18 billones. Con un ítem, no le estamos diciendo a los municipios ni a los departamentos que transfieran recursos porque sería contrario al ordenamiento legal a otras regiones. No, son dineros que cofinanciarían proyectos de este proyecto nacional en los departamentos, en los municipios o en las regiones. Sumando esas 3 fuentes, la deuda, regalías, presupuesto, las empresas,
los municipios y los departamentos, es como finalmente se suman 148 billones de la nación, 18 de los municipios y cerca de 10 de los departamentos. Para un gran total de 176 billones. La pregunta es, ¿y dónde los vamos a aplicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos 176 billones? No pretendo en esta charla ni quiero asumir que podría yo o un grupo pequeño de personas decir cómo es ese sueño de nación, cómo es ese sueño de Colombia. Esa es una tarea que nos corresponde a todos y esa es la invitación que hoy estoy haciendo desde aquí en este foro y en este espacio. Pero resumo en 3 dónde aplicar esos recursos. En el territorio. Y en el territorio para 5 cosas de manera importante, o para 5 proyectos, o para 5 áreas. En primer lugar, restablecer la estructura ecológica. O sea, ese pacto que estamos hablando con la naturaleza, ese nuevo pacto con la naturaleza, y ahorita vamos a ver un detalle de qué es lo que debiéramos hacer en relación con la naturaleza. Mejorar nuestra conectividad a puertos y entre ciudades, también vamos a ver algo en detalle. Mejorar el transporte, la gestión de riesgos y un gran programa de vivienda. Eso en lo que tiene que ver con el territorio. Pero en el caso de la sociedad necesitamos un nuevo sistema de salud, un nuevo sistema educativo, una ciencia para el territorio y la sociedad, gestión de riesgo, cultura. Y en el caso del gobierno, alinear los recursos, convocar a la unidad nacional y generar esquemas de participación y control ciudadano de manera que lleguemos a una democracia 2.0. Aquí me voy a detener en la relación con el territorio. En el mapa de la derecha está la cobertura vegetal de Colombia antes de la colonización, hace 150 años. O sea, Colombia estaba cubierta completamente de bosques. En los últimos 150 años la deforestamos. Fíjense que nos queda el litoral pacífico, nos queda la Orinoquía y la Amazonía y algo de los corredores de los ríos Cauca y Magdalena. Pero la deforestación que hemos hecho, el impacto que ha tenido la civilización, que es como nosotros denominamos a nuestras acciones sobre el territorio, ha sido devastador sobre el territorio. Luego, en los próximos años, deberíamos abordar la restitución de la conectividad a través de corredores biológicos de la funcionalidad del territorio. O sea, volver a conectar el Mar Caribe con la depresión Momposina, con los ríos Cauca y Magdalena hasta llegar al macizo colombiano, la relación del Pacífico con la cordillera occidental, en fin, restituir la funcionalidad del territorio y hacer un nuevo pacto con el territorio. En relación con la conectividad, en un radio de 200 kilómetros con centro en el eje cafetero, están las 3 principales aglomeraciones urbanas de Colombia. Medellín, con cerca de 5 millones de habitantes, 4.3, Cali con 4.3 millones y Bogotá y su área metropolitana con 10 millones de habitantes. Y en el centroide de ese triángulo, el eje cafetero con alrededor de 3 millones de habitantes, 2.7 millones de habitantes. Esa aglomeración es del orden del 42% de la población colombiana y allí en esa circunferencia de 200 kilómetros se genera el 67% del Producto Interno Bruto colombiano. O sea, ahí están las empresas, ahí está el parque industrial, ahí están las ciudades, ahí está la mitad de la población. Conformar, o mejor, estructurar de una mejor manera
darle mayor fortaleza a la conectividad entre esas grandes áreas metropolitanas, va a consolidar un mercado del orden de 20 millones de habitantes, pero adicionalmente debemos conectar con los puertos del Caribe y del Pacífico este sistema económico que es el sistema económico colombiano fundamentalmente. Aquí en este mapa entonces ya vemos cómo el eje cafetero en el centro y el triángulo formado por Bogotá, Medellín y Cali se debieran conectar al Caribe por el río Atrato, que reduciría en cerca de 200 kilómetros equivalentes el paso de cualquier ciudad de estas hacia el Caribe, utilizando la navegabilidad del río Atrato. No me voy a detener en esto, es otra presentación. Y también mejorando la conexión al Pacífico por Buenaventura. La conexión entonces de este sistema de ciudades con el Caribe y con el Pacífico nos asegurarán una mejor competitividad y nos asegurarán la posibilidad de que podamos tener más empleo y de que nuestras universidades, nuestro parque industrial tenga trabajo y tenga dónde aplicar sus conocimientos. Resumo entonces las acciones sobre el territorio. Aquí tenemos el hoy, en la mitad la acción que sería crear corredores biológicos que restablezcan y regeneren las funciones del territorio hasta lograr, pues no la situación de antes, pero por lo menos mejorar la funcionalidad del territorio, mejorar la conectividad. Y en cuanto a la sociedad, pues hacer modificaciones importantes. Hoy tenemos un sistema de salud basado en la enfermedad, debemos tener acciones para un nuevo sistema de salud basado en la prevención y en la posibilidad de atender pandemias como la que estamos sufriendo. La educación debe estar basada en las nuevas realidades y en la posibilidad de la conectividad vía streaming, vía internet, para formar ciudadanos que tengan en lo más alto el bien común y la comunión con el planeta. La ciencia debe estar al servicio del territorio y de la sociedad. Ya hemos visto cómo cuando nos ponemos retos como necesitamos un respirador, en pocos días, en pocas semanas, encontramos varios diseños en grupos de investigación en las universidades que resolvieron la posibilidad de construir en Colombia un respirador más barato que los que hoy se ofrecen en el mercado mundial. Y en cuanto al gobierno, decíamos que son 3 ejes. Aquí lo más importante es tener la capacidad de ejecución por un lado y la de desarrollar una democracia 2.0 con mayor participación y mayor control ciudadano. En resumen, aquí ya estoy cerrando. Se trata de que nuestro plan de desarrollo lo redefinamos como una oportunidad para tener un proyecto de largo plazo frente a una situación que es inédita en los últimos 100 años de la sociedad colombiana, que llamemos a la unidad nacional, que hagamos un pacto de unidad nacional, que hagamos un proyecto de largo plazo y que juntos lo hagamos. Es la hora, no es otra. Y entonces la mariposa volará. Bueno, agradezco a cada uno de ustedes el habernos permitido hacer esta presentación que resultó no más allá de 30 minutos y quisiera poder dialogar con cada uno de ustedes. Más tarde, en unos minutos, le vamos a hacer llegar esta presentación por el chat. Estoy atento a las preguntas o a las contribuciones que ustedes quisieran hacer. Aquí lo que estamos, no estamos poniendo nada acabado. Justamente de lo que se trata es de que esto sea una construcción común. Así que
estamos abiertos a las contribuciones y a que soñemos juntos. Queda abierto el micrófono. La moderación la hará Santiago, a quien quiero agradecerle muy especialmente su colaboración en la fase previa de este webinar. El profesor Gonzalo Duque pide la palabra. ¿Quién puede activar el micrófono? Gracias, muy amable. Bueno, primero de todo me parece una propuesta más que importante, fundamental. Más que importante, necesaria. No sé por qué hay un eco, si será que está ahí alto, después yo miro mi voz. Se está acoplando con tu... Espera, a ver. Debe ser el altavoz del Porque es que computador. tienes abierto el PC y el celular. El celular. Ah, ya apagué el celular. Yo creo que era al revés. Sí, está bien. Era el celular y más bien habla solo por el teléfono. ¿Hablo con el celular? Sí, es mejor hablar con el celular. Cierra el computador. Debe ser el micrófono del computador. Apagado. A ver, yo lo voy a retirar de acá. Ya lo saqué. No sé qué será esto. A ver, yo cierro acá. Cerremos esto por acá, cerrar esta ventana. Ahí sí. Ahí Ahora, sí. Bueno, sí me parece a mí importante dos cosas dos lecturas que yo hago ahí. Una lectura es un gran pacto nacional que me parece que es necesario, que sin ese pacto no podemos convocar a toda la sociedad colombiana porque es llamado, es el primer elemento. Y dos, ¿para qué? Para un proyecto fundamental de largo plazo, estructurante, integral y estructurante. Me parece que son los dos elementos. Sobre eso es bueno recordar que Colombia tiene una experiencia profunda en manejo de crisis sociales. No solamente 50 años de violencia, sino que hemos tenido grandes desastres, la erupción del Ruiz, el terremoto del Quindío, y también la niña 2010-11. En el primer caso se creó Resurgir, en el segundo caso se creó el FOREC, en el tercer caso se creó Colombia Humanitaria, y entonces se convocó a la sociedad civil a que las empresas, porque Resurgir se hizo también con empresas, al igual que Pedro Gómez Barrero entró, después viene el terremoto y están en el FOREC hay también participación de las empresas, también la academia participa, la sociedad civil se convoca, y sí creo que esto propuesto, Hernán Roberto, con el apoyo de la academia, puede ser oportuno. Repito, yo agradezco que la Universidad Nacional esté haciendo eco de esto. Creo en esto y creo que si no le apostamos estamos perdiendo grandes oportunidades y posiblemente estaríamos impidiendo que se generara una respuesta adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo, por su apreciación. Bueno, ahí está la propuesta servida en la medida en que tenga eco entre las personas que aquí participaron. Se podría escalar a la facultad, al consejo de la sede, en fin. Lo que sí está claro es que no se trata solo de resolver la coyuntura,
los abordajes que hicieron los economistas en el foro de AFIP claramente abordan la coyuntura. Esta propuesta no tiene nada extraordinario, pero como lo dice el doctor Gonzalo, aborda un asunto concreto, y es que frente a una crisis como no hemos vivido en los últimos 100 o 200 años, pues hay que tener respuestas del mismo calado, del mismo tamaño, y esta es la oportunidad para que hagamos un nuevo proyecto de sociedad, un nuevo proyecto de nación, y aquí está visto que sí hay recursos con los cuales podamos hacer una transformación profunda, no solamente pues de repartir unos mercados, de pagar unas nóminas, de atender unas coyunturas y de que el banco pues no se quiebre, de que le paguen las cuotas, sino de hacer una transformación con la naturaleza, con el territorio, hacer un nuevo pacto, pero también un pacto entre los, una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada, una mejor sociedad, una mejor democracia. Estamos frente a la posibilidad de que eso es lo que hagamos. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Pues yo creo que estamos en el momento, estamos en el siglo XXI, donde los liderazgos están distribuidos y donde la universidad podría jugar un papel muy importante, como lo nota el doctor Gonzalo. Muchas gracias al profesor Gonzalo por su intervención. Por acá Juliana Marín nos dice que tiene una inquietud, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juliana. Bueno, tengo una inquietud. Dice, si bien es cierto que todos podemos contribuir a la propuesta de un 2030, y si la articulación del Estado en el orden nacional y departamental y territorial, a pesar de que hoy existe pues un mejor control y seguimiento de los recursos, ¿cómo podríamos mejorar ese control frente al 2030 y frente a los recursos que tanto se destinarían a nivel territorial, departamental y nacional? Excelente pregunta. Muchas de las cosas que aquí están planteadas están sin resolver, porque son preguntas que no hemos resuelto, pero cuyas respuestas también están en el pasado como fantasmas. Permíteme citar una anécdota. Hace muchos años participé de una cátedra de apreciación de cine, y quien la dictaba era un director de cine colombiano que nacido aquí en Alcalá. Alguien me ayuda con su nombre, que es el director de Visa USA. Bueno, que es columnista espectador, y le reclamaban de que el cine colombiano era un cine contestatario, que simplemente denuncia propuesta. Y este caballero, de manera jocosa pues y atrevida tal vez, le dijo a quien le hizo esa pregunta: ¿y tú qué más quieres por 5 pesos? Bueno, en esa época valía 5 pesos la entrada a cine. Yo creo que las respuestas no las tenemos que dar nosotros, pero te voy a dar otra respuesta. Vi hace 2 o 3 días una charla en TED de una niña de Estonia, que mostró cómo Estonia es hoy uno de los países, o es quizás el país con mayor digitalización en el mundo. El bloques le han servido a Estonia para tener un sistema digital en el que los ciudadanos sus propias redes sociales, tienen todo lo hacen de manera digital. Luego, la respuesta a lo mejor está en que tengamos una democracia 2.0, a que cuando se haga un contrato haya más ojos y más vigilancia. Pero esa es la democracia que no tenemos, esa es la democracia que debemos construir. Y por eso la invitación que hace tu pregunta es a que construyamos no solamente audiencias o hospitales, sino que construyamos una democracia mucho más dinámica, en la que todos participemos, en la que todos podamos contribuir y en la que tengamos la certidumbre de que las cosas se hacen correctamente. Gracias. Muchas gracias, bueno, Juliana. Espero no haberte resuelto la pregunta. Está por resolver. Esa es la sociedad que queremos.
Sí, claro, es importantísimo. Obviamente, Juliana. pues es la visualización y es el sueño y es la proyección que todos tenemos, ¿cierto? Pero sí queda claro que es individual y que cada quien lo tiene que construir. Gracias. ¿Hay alguna Ahora otra pregunta? ¿Alguna contribución? Sí, una anotación más, Hernán Roberto. Yo quiero insistir en las dos dimensiones de la Luzaliet. presentación suya. Un gran pacto por el país. Las empresas, yo hago esta lectura porque me tocó a mí vivir la erupción del Ruiz, el terremoto del eje cafetero. Estuvo 2 años enviado por la Universidad de Pijao y me tocó también los fenómenos de la Sí, gracias a Ángela Marulanda que nos resolvió la pregunta. Lisandro Duque, así es. Bueno, en todo Es el caso, director de cine colombiano. Gracias. tenemos que partir del presupuesto que si cuando se dio el terremoto del eje cafetero era afectando a 3 departamentos, cuando vino la erupción del Ruiz también afectando a 3 departamentos, cuando se dio el caso Bueno, si no hay más preguntas, agradecer a cada uno de los participantes. En unos minutos le vamos a hacer llegar la presentación a sus correos. Quienes no se hayan inscrito, por favor, la cuenta de correo a la que desearían que le enviáramos la presentación. Profesor, por acá Luzaliet solicita la palabra. Profesor. ¿Sí? ¿Me pregunta a mí o a quién? No. Al profesor Hernán. No sé si fue que se le cortó la comunicación. Profesor Hernán. No te estoy... No te estoy... Profesor Hernán, ¿nos oye? No. Dile tú por el chat. Ya. Aló. ¿Ahora Profesor, sí? ¿me oye? ¿Ahora sí? Nosotros sí lo estamos oyendo. No sé si usted nos está oyendo a nosotros. No, no los estoy oyendo. No, pero tranquilo, aquí tengo otro celular por donde puedo escuchar. Liz, Luzaliet por acá solicita la palabra. No sé si todavía va a intervenir. Sí, quisiera hacerle una pregunta al profesor. Él en su exposición ha manifestado, tomando unas apropiaciones de recursos que tienen que ver con las regalías, de otros que tienen que ver con las principales áreas metropolitanas del país, para organizar como ese gran proyecto para reactivar el país después de esta pandemia. ¿De qué forma se podría lograr que esos recursos realmente se pudieran apropiar? ¿Se está buscando solicitar una ley al Congreso por iniciativa popular? ¿O cuál es la idea al respecto? Sí, la respuesta estaría en, pues hay dos. Una, que con los poderes extraordinarios con los que hoy está dotado el presidente de la República, pues se podría mediante una ley, mediante un decreto de emergencia que tiene fuerza de ley, hacer este tipo de cosas. La otra sería con una ley en el Congreso o, como tú muy bien lo anotas, a través de una ley de iniciativa popular, dependiendo de cómo estas iniciativas pues escalan hacia planeación nacional y el gobierno. En la medida en que el gobierno lo adopte, pues será más fácil si ellos lideran la iniciativa y producen los decretos y hacen las cosas. De otra manera, pues está el otro camino, pues más largo, más tortuoso y difícil, como bien lo anotas, de las leyes de iniciativa popular, que tienen tan pocas posibilidades. No hay buenos ejemplos en Colombia de que esto pueda ocurrir. Aquí lo que intentaríamos
digamos, el camino sencillo, pues, es el que Planeación Nacional, los gobernadores, los alcaldes entendieran la importancia de abordar con una visión de largo plazo el asunto y darle soluciones dentro de ese marco. Pero muy, muy buena tu apreciación, muchas gracias. Muchas gracias, Luz Aliet. Julio Pulgarín tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, se le escucha bien. Bueno, mira, tenía esta inquietud, pues ahorita para todo este proceso el Banco de la República ha hecho una intervención en el tema de pues, reduciendo las tasas de interés o de intervención. Primero quería preguntar cómo hasta qué espacio tiene el Banco de la República, cómo ven, hasta cuándo tiene para bajar y cuánto tiempo para sostenerlo. No te escuché muy bien el papel del Banco de la República en relación con las tasas de interés. ¿Es un punto y el otro cuál es? ¿Qué cuánto tiempo podría sostenerse, o sea, dentro de este planteamiento y que requerimos pues unos fondos y unos recursos que aporten? Obviamente se necesita pues parte de apalancamiento del sector financiero también para que ayude a las empresas. Entonces, al bajar las tasas de interés del Banco de la República, pues va a ser un mejor costo de financiamiento para las empresas, pero ¿hasta cuánto tiempo puede sostenerse? O sea, va a ser bajar tasas durante un año. ¿Cuándo se esperaría que vuelvan a incrementar tasas o que la economía dé para hacerlo? Entonces, como para ver cuánto tiempo, porque el Banco de la República y los aportes que se hacen son importantes y nos van a tocar esa parte de esa proyección a 30 años, a 2030, perdón. Pues la respuesta al presidente del Banco Central Europeo en relación con la recuperación económica europea. El banco debe hacer todo lo que esté a su alcance para recuperar el aparato económico de Europa. Y todo es todo lo que esté a nuestro alcance. Y esas palabras no fueron solo palabras. Y los flujos que hoy ya se están desembolsando por parte del Banco Central en Alemania, en Francia, en Italia, son supremamente importantes. Pues yo no podría atreverme a dar una estimación de si 2 años o 3 años o 5 años o 10 años, pero lo que es claro es que hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, como Juan Ricardo Ortega también lo dijera, hay que hacer todo lo que haya que hacer para salvar el aparato económico. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Bueno, al parecer no hay más preguntas. Recuerden que quien desee ver la presentación en su correo, por favor, dejarlo ahí en el chat. Antes que nada, muchas gracias al profesor Hernán Meneses por aceptar nuestra invitación a nuestro ciclo de conferencias del aprendizaje y educación continua. Recuerden que el próximo miércoles 6 de mayo tenemos la conferencia Cómo ser visible en Internet y potenciar tus ventas a las 5 p.m. con la profesora Elizabeth Pérez Correa, ingeniera de sistemas, magíster en mercadeo y experta en marketing digital y publicidad digital. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos con su presencia en las próximas conferencias. Que estén muy bien. Feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y de nuevo gracias a la Universidad Nacional Sede Manizales, a la doctora Luz María Robledo y a la Facultad de Administración al programa de Educación Continuada y a Santiago por su asistencia. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias, profesor. Gracias a asistir.
No siendo más, damos por concluida la conferencia del día de hoy.